este equipo. Aquí está ya nuestro buen amigo, el doctor John Pablo Mesa, a quien le damos la bienvenida. Doctor John Pablo, buenas noches. Muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentra? Hola, hola, muy buenas noches a todos. Un inmenso abrazo para usted, doctor William. Siempre un placer compartir en lo humano, en lo profesional. Y a toda la audiencia que sé que es de Latinoamérica, un gran abrazo. Encantado de estar acá y espero que sea una noche de mucho, pero mucho aprendizaje. Qué grandioso, qué maravilloso, qué fantástico que haya esta oportunidad de conectarnos. Gracias, gracias, doctor. Sabemos las ocupaciones que usted tiene, sabemos también de sus proyectos que está lanzando. Por ahí veo que tiene un hermoso fondo, ¿de acuerdo? Que contextualiza con lujo de detalles pues esta presentación. ¿De acuerdo? Me encantaría darle una vez más la bienvenida a las personas que se están conectando desde distintos lugares. Me gustaría saber de qué parte se están conectando. Seguramente, como lo mencionó, hay personas de otros países, hay personas de Colombia. ¿De qué parte de Colombia se conectan y de qué parte de otros países? Seguramente México está presente, ¿verdad? Escríbanos por allí, por favor, para tener una posibilidad de retroalimentación desde el norte de México. Eso, muy bien. Andrea Betancourt, la doctora Andrea, desde Medellín, qué agradable que haya personas que se conectan desde Tabasco, desde Monterrey. Vea pues, hay un selecto grupo de personas que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidos todos. Al final seguramente tendrán desde Estados Unidos también. Maravilloso. Qué genial. Bueno, al final seguramente habrán inquietudes. Eh, Permítanme una contextualización general en torno a esta dinámica. Cada uno de nosotros en nuestro trasegar personal, profesional, no importa que no estés relacionado con el área de salud, procuramos tres cosas: vernos mejor, sentirnos mejor y en general vivir mejor. Y todos nacimos con un potencial inmensamente grande para vivir una vida óptima. Sin embargo, por los diversos aspectos de la vida, tenemos distintas dificultades a menudo, bueno, no tan a menudo, pero a veces estamos condicionados por una herencia, por una genética, pero recordemos que la herencia no es sentencia. Ahora bien, estamos condicionados con una serie de factores epigenéticos, estilo de vida, distintas exposiciones que individualmente tenemos a lo largo de nuestra historia, que a la postre, al mantenerse activos y afectando toda nuestra biología, terminan manifestándose en malestares, llámese padecimientos con sintomatología digestiva, circulatoria, neurológica, ¿verdad? Y entonces surgen lo que llamamos las distintas enfermedades. Y obviamente hay distintas maneras de abordar. Una de ellas, pues la medicina convencional con los medicamentos y con las terapias y coadyuvantes que se generan de manera óptima, pero a veces no es suficiente el abordaje medicamentoso o inclusive invasivo. Se requiere de alguna manera la aproximación a otros saberes y el mundo está, digamos, en una avalancha de investigaciones y de propuestas y de conexión con saberes que muchas veces han sido ancestrales. Y desde ese conocimiento, pues se están validando muchas cosas desde el punto de vista científico. Y las neurociencias es una disciplina de las que más ha progresado en el último tiempo. Así es que hoy, pues tenemos este lujo de invitado aquí, el doctor John Pablo Mesa, es especialista
en neurología, es colombiano del sur de Colombia, hizo su especialización en el sur de Sudamérica, en Chile ya, hace varios años, y está estructurando, es especialista en el sueño también, y está estructurando unas propuestas como una que se llama cerebro sano, ¿verdad? Entonces, desde allí, pues hoy queremos aprender bastante del doctor John Pablo. Cuéntenos un poquito, doctor, un poquito de su recorrido, un poquito de su historia personal, qué lo llevó a estudiar la neurología, y me encantaría saber también qué lo llevó a usted a conectarse con esta información a través de su programa que lo está desarrollando. Bueno, reiterando el saludo para la gente que está en muchos países. Soy un ciudadano colombiano, nací en el sur de Colombia, en San Juan de Pasto. Fui a estudiar medicina en Manizales, en la Universidad de Caldas, y posteriormente me enfoqué en la neurología para mostrarles lo que hoy les voy a explicar y es meterme un poco en contravía. Me interesa el cerebro porque yo entendí que mi vida era mi cerebro. Mi cuerpo es un instrumento que mi cerebro usa para tener tres cosas que son importantes. Primero, la conciencia, que es el poder de saber quién soy y cómo me relaciono. Dos, el sentido de realidad. Y tercero, el lenguaje, que son las diferentes maneras como nos comunicamos, no solo entre nosotros, sino con animales, objetos, etcétera. Empiezo a fascinarme desde niño por qué soñamos, por qué yo sueño, por qué yo veo imágenes mientras estoy dormido, por qué los aviones vuelan, por qué podemos comunicarnos a través de un teléfono si solo es un cable. Y esas preguntas me llevaron a aprender neurología para enfocarme, vuelvo a decir, en contravía. Y es, mientras mis colegas se preocupan por la enfermedad neurológica, yo estoy completamente enamorado del cerebro sano, de mantenerlo, conservarlo y ayudarle a que crezca, a que se pueda generar a partir de él un estado de bienestar, llámenlo ustedes felicidad, equilibrio, como quieran llamarlo, está perfecto. Y esa es mi labor. Y entendí además que el cerebro tenía varias vidas, ¿cierto? La del niño, la del adolescente, la del adulto, la de la persona en la tercera edad. Y compaginaba, al igual que el planeta, con una fase en la cual estamos viendo al sol y otra en que estamos dando espalda al sol, y es el estar despierto y el estar durmiendo en el sueño. En conclusión, esa fascinación por esos temas es la que me ha llevado durante 28 años a empezar un 22 de mayo del año 1997, sentado en la Plaza Mapocho de Santiago de Chile. Me hice una promesa, y es que iba a crear un programa para explicar de la mejor manera qué hace el cerebro, cómo nos puede ayudar a vivir mejor. Y aquí estamos en septiembre del año 2025, y ahora les voy a participar de una gran noticia con el lanzamiento ya del programa como tal dentro de pocos días. Y bueno, encantado de este espacio, doctor William, y de su generosidad de poder aquí hablar un poco de eso y aprender con todos los que están participando. Oh, grandioso. Siempre es hermoso conocer un poquito el anecdotario, la parte experiencial de cómo es que llegamos a estudiar ciertas disciplinas y cómo nos fuimos aproximando por la neurología. Creo que de niño todos nos hacemos preguntas, y desde ese preguntarnos, pues buscamos explorar el mundo, conocer el mundo, entenderlo, y obviamente ubicarnos en un lugar aquí en este hermoso planeta Tierra, ¿verdad? Y desde allí, doctor, digámoslo así.
entiendo que usted también desarrolló o sea, una subespecialidad. ¿En qué consiste? Yo me dediqué al terminar mi formación en Chile, me formé en neurofisiología, que eso tiene que ver con un laboratorio que yo manejé muchos años, donde hacíamos electroencefalografía, que si bien se usa mucho para epilepsia, tiene otras aplicaciones. Hacíamos monitorización de electroencefalografía con video para estudiar algunos trastornos, especialmente que eran dudosos en niños y en personas de la tercera edad, para ver si algunas situaciones que se consideraban psiquiátricas eran más bien una alteración neuronal. Y tuvimos un laboratorio de sueño para estudiar a través de polisomnografía los trastornos del sueño que se presentan en la noche o aquellos de sueño excesivo que pueden manifestarse en el día. Y miren que fue tan bonito. Estuve durante más de 3.600 días analizando y promediando ondas cerebrales y a través del video en tiempo real entendiendo mejor cómo eran las ondas del cerebro versus la actividad que tenían esas personas de todas las edades. Eso me llevó también a interesarme por hacer otro estudio un poco, digamos, más eh, específico en un tema que es el cerebro en la tercera edad. Y eso también lo quiero compartir porque para mí es muy importante entender que el cerebro es un órgano que, miren, a todos los que estamos aquí, nos vemos hoy al espejo, hagan ese ejercicio, vayan y ojalá quítense la ropa y párense en un espejo y mírense. 5 minutos sin decir nada. Pero empiecen a ver esa imagen y después imagínense cómo eran ustedes de niños, de adolescentes, cuando tenían 20 años. Y ven cómo es el mismo cerebro que se adapta a diferentes imágenes de un propio o de un mismo cuerpo, perdón. Miren cómo el cerebro tiene la capacidad de entender que le está habitando a un ser que si bien cambia externamente, el cerebro conserva esos recuerdos, esa línea de vida que llamamos memoria y es lo que nos permite pues estar aquí en esta conversación. Qué genial, qué bonita descripción. Cuando usted habla de que pasó, ¿cuántas horas? Muchas horas, Más 3.600. de 33.600 horas tenemos de vuelo, habiendo empezado en el año 97. Alguien que realmente es digno de que se le llame maestro, porque en cuanto a horas de vuelo, se requieren, dicen los expertos, 10.000 horas. Cuando una persona llega a las 10.000 y obviamente usted lo triplicó, pues ya es digno de considerarse un maestro. Entonces, usted es un verdadero maestro en este tema de la electroencefalografía y obviamente de la neurología. Y eso, cuando usted dice de las ondas cerebrales, eso nos lleva a nosotros, doctor John Pablo, y a todos los amigos presentes, a conectarnos con la idea de la electricidad. El cerebro como un órgano eléctrico, pero el cuerpo también como un órgano eléctrico. ¿Cómo es esto de la electricidad en el cuerpo? Porque dice, ¿cómo así? Uno está acostumbrado a escuchar la electricidad como el cablerío que hay en las casas o en las ciudades. Para que podamos entenderlo desde lo básico, doctor. ¿Cómo es este tema de la electricidad a nivel biológico? Bueno, digamos que el cerebro es la máxima expresión de la organización eléctrica en el cuerpo humano, pero todas las células del cuerpo, absolutamente todas, en segundo rango el músculo, pero todas nuestras células generan una cosa que nos enseñaban por allá en física que se llama un dipolo. La membrana de la célula, la cubierta, que es como si fuera la cáscara del huevo, tiene la capacidad de estar negativa por dentro porque tiene menos cargas positivas y positiva por fuera. Y lo que hace ella es hacer que el sodio entre de fuera hacia adentro de la célula y que el potasio salga de dentro hacia afuera e invierte la polaridad. Estamos viendo unas lucecitas atrás que titilan y es porque el flujo de electrones entra
se suspende, entra, se suspende y el bombillo puede titilar. Entonces, eso nos recuerda que nuestras células hacen eso, generan un potencial de acción que es cambiar, volviendo el interior negativo, el exterior, perdón, el interior positivo, el exterior negativo, y después vuelve a la normalidad. Y esos ciclos generan, al igual que cuando usamos una pila, una batería en nuestro reloj, en nuestro radio, en una linterna, genera un flujo de electrones y eso es lo que hace una ondita hacia arriba, una onda hacia abajo, y eso es la corriente eléctrica. Y eso es lo que ocurre realmente en todo el organismo. Me encanta escuchar de que saber realmente todo el cuerpo es literalmente más que molecular, bioquímico como tal, es biofísico, ¿cierto? Y que se rige en torno a las leyes de la física y en este caso de la electricidad. Ahora, sabemos, doctor John Pablo, que donde hay flujo eléctrico, por ejemplo, aquí tengo un cablecito, por aquí está, seguramente pues hay dos polos, positivo y negativo, pero donde hay flujo eléctrico, también se generan ondas magnéticas, dando lugar al electromagnetismo. ¿Eso cómo podría entenderse, por ejemplo, a nivel del cerebro y del cuerpo? Bueno, lo que pasa es que nosotros todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Si en este momento ustedes se frotan las manos, que es la otra cosa, la difusión, y tienen una hoja de papel cerca y ponen la mano, la hoja de papel tiende a subir y a intentar pegarse a la mano. O las damas que usan más los peines, usan la peineta, la pueden frotar, ¿cierto? Y se la ponen en el cabello y el cabello se levanta. La Y es porque estática. cuando generamos eso, hacemos un flujo, ¿cierto?, de electrones que genera que si encuentra cargas positivas, ellas se sienten atraídas a ir hacia allá, ¿cierto? Es como en un baile, si tuviéramos en una fila a las damas y acá a los caballeros, cuando suena la música, los caballeros son atraídos a ir hacia donde están las damas para invitarlas a bailar. Y ese campo de atracción que invita, que es la música, es lo que entenderíamos como el electromagnetismo, que es que los electrones, cuando se mueven, cuando se ponen a dar vueltas o adquieren movimiento, atraen cargas positivas y eso genera el otro fenómeno que favorece la vida y se llama la difusión. Y es que a través de ese movimiento, el agua entra y sale de la célula y los minerales calcio, sodio, magnesio, zinc, cobalto entran y salen junto con el agua y ese movimiento es lo que se llama la vida, gracias a que generamos potencial eléctrico y generamos, perdón, calor, que es la temperatura de nuestro cuerpo, que van a dar todos los fenómenos que favorecen todo el proceso que nos mantiene vivos y saludables. Fantástico, qué genial. Mejor explicado creo que no pudo haber sido, doctor. Ahora bien, en ese orden de ideas, ¿cuándo surge, por ejemplo, un malestar? O sea, o las ondas que son negativas a nivel cerebral o inclusive a nivel corporal. ¿Qué pasa o por qué cree usted que se manifiesta un malestar, una enfermedad? Bueno, estamos entendiendo que hay cargas y cuando las cargas no tienen un balance, ¿cierto? De ir a un punto y regresar, acuérdense que hay un cambio de polaridad y vuelve y retorna. Cuando no hay esa fase y un elemento se queda en una fase específica, va a generar un problema. Vamos a poner una situación casual que es, nos vamos de caminata y nos emocionamos y bueno, empezamos a caminar, vamos contentos con el grupo y de repente al terminar la pendiente, vamos subiendo una montaña muy contentos, de repente sentimos un dolor en la pantorrilla y vemos que nuestro músculo se recogió y duele muchísimo y es simplemente que la falta de oxígeno generó que el potasio genere una contracción sostenida, ¿cierto? De la fibra muscular llamado calambre. Y el calcio, que tiene una acción más lenta, lo sostiene allí
y eso genera un dolor. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, doble el pie y le hacemos un masaje y el músculo que estaba contraído por una mala carga de iones de potasio se relaja y vuelve a la normalidad. Entonces, miren cómo un imbalance del potasio, que es, cierto, un mineral de carga positiva, si masivamente, cierto, sale del músculo, va a permitir que el calcio permanezca demasiado tiempo, da dolor y es lo que llamamos calambre. Y es una situación eléctrica, porque la polaridad se mantuvo demasiado tiempo y eso nos va a dar un trastorno que al final puede echar a perder el paseo. Maravilloso, doctor. Ahora bien, y si eso obviamente se mantiene en el tiempo, pues va a venir la contractura y seguramente se generarán procesos inflamatorios y comenzarán el cuerpo a producir ya sustancias ya de orden químico de naturaleza inflamatoria, que entiendo al comienzo se presenta como algo benéfico, algo positivo para el cuerpo, porque son mecanismos de adaptación o de compensación en búsqueda del equilibrio, porque el cuerpo tiene una capacidad grandísima de mantener el equilibrio, pero cuando se pierde, entonces se cronifica la dolencia, ¿verdad? Así es, todo proceso. Y miren que en el cuerpo aparecen unas cosas llamadas distonías, ¿no? En neurología, que por ejemplo la tortícolis, o hay otra cosa que se llama el retrocoli, que el paciente queda con la extensión del cuello hacia atrás y es un movimiento sostenido y dolorosísimo y que no sabemos la causa. Y son que los músculos se contraen involuntariamente y el cerebro con los nervios y el músculo generan un circuito anormal que lleva a que el paciente requiera medicamentos o tratamientos de aplicación de sustancias para liberar al músculo y evitar que se dañe la columna vertebral. Entonces, miren cómo un fenómeno que puede ser ocasional puede terminar convirtiéndose en un fenómeno negativo y crónico. Fantástico, fantástica explicación, qué bonito. Ahora, doctor, usted mencionó al comienzo y obviamente para las personas que se acaban de conectar, el doctor John Pablo Mesa, especialista en neurología y en neurofisiología, con más de 30.000 horas de experiencia en un laboratorio con electroencefalograma que mide las ondas cerebrales y la naturaleza eléctrica del cuerpo. Él dice que de alguna manera en su práctica la derivó a la inversa, en el sentido de que se fue en contravía de la práctica neurológica tradicional, porque en vez de enfocarse como en la enfermedad, quiere enfocarse en el cerebro sano. Es así, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué situaciones alterarían entonces el equilibrio eléctrico de las células, en este caso, pues de las neuronas y en general del cuerpo? ¿Qué elementos hacen que se altere nuestro equilibrio? Bueno, son cosas sencillas y que por ser tan sencillas y naturales, las pasamos por alto. En primer punto, yo quiero decir que estamos olvidándonos de dormir bien. Entonces, la mala calidad del sueño, la alteración del sueño, es de los fenómenos que más van a afectar el bienestar del cerebro y por tanto de nuestro organismo. Entonces, lo primero que yo les diría es, hay que empezar a darnos el regalo de un buen sueño. El segundo punto, estamos muy sedentarios, no estamos haciendo actividad física y no es decir, es que yo camino mucho en el trabajo, no, es actividad física de ponerse unos zapatos cómodos, de hacer silencio activo, de dejar el móvil, de dejar todo y salir a caminar, a trotar, a hacer alguna actividad física que nos genere un poquito de dificultad para respirar, que nos agite un poquito, que nos aumente la frecuencia cardíaca. El tercer factor, estamos hidratándonos muy mal y al hidratarnos muy mal, estamos comiendo muy mal, porque miren, yo recomiendo tome líquidos media hora antes de comer. Su estómago se sacia, come menos cantidad y por tanto vamos a tener una posibilidad de no tener sobrepeso. Primero, porque estamos sin hacer actividad física y dos, porque estamos generando unos malos hábitos alimentarios. Cuarto,
estamos haciendo una situación muy negativa y es el manejo emocional. Estamos sometidos a la productividad, al exitismo y eso nos mete mucha presión y vivimos a unos ritmos muy rápidos con altas cantidades de sustancias proinflamatorias y eso nos está llevando a que nos den ansiedad y todas estas cosas modernas que a la vez dañan el sueño y volvemos a un ciclo negativo. Y finalmente, estamos olvidándonos de retar al cerebro a aprender cosas nuevas o a hacer cosas distintas. Entonces, toda esa cosa que teníamos de niños, de aprender mucho, de ser como una esponjita que dicen las mamás y los padres de familia, se pierde en el adulto porque como que decimos, ya me gradué, ya tengo el cartón, me voy a conseguir un trabajo y son 30, 35 años de casa a la silla, de la silla a la casa y se vuelve una rutina que hace que el cerebro, pues al no explorar cosas nuevas, se deteriore y a su vez el cuerpo también sufra esas consecuencias. Lo que implica entonces, doctor John Pablo, que la persona asuma definitivamente el compromiso por su bienestar y por su salud y que inicie de una vez por todas un estilo de vida comprometido hacia el sueño, hacia el ejercicio, hacia la gestión del estrés, hacia una buena hidratación y una buena alimentación, por supuesto. Y algo que me parece fantástico y que a menudo lo olvidamos, la importancia de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, estamos activando nuestro cerebro porque aún para los profesionales de la salud, lo que nos acaba de mencionar el doctor Gian Pablo, pues por un lado es un refresco, pero por otro lado es algo que nos estimula. Personalmente me mueve muchísimo a decir, hey, yo dejo de ser víctima, dejo de ser víctima y por supuesto me enfoco en comprometerme, en asumir el compromiso por mi bienestar y por mi salud. Así es simplemente sentarse, evaluar cómo estoy y empezar a tomar, no hacer cambios bruscos. Yo veo mucho que ofrecen, ¿no? En 8 días vamos a cambiar tu vida, pierde 10 kilos en 8 días. Yo le digo, mire, si un auto va a 100 kilómetros por hora y lo frenan, es posible que el auto se dé vuelta o se salga de la carretera. Esos cambios tan bruscos, primero, no son buenos, segundo, son poco posibles de lograr. Y lo tercero es que como nos fuimos enfermando de a poquitos, eso es como si yo voy pidiendo 1,000 pesitos prestados todos los días a los 10 años, me doy cuenta que de una cantidad enorme de dinero. Igual la recuperación va a ser paso a paso, individual para la persona, si es mujer, si es hombre, dependiendo de su edad, si tiene alguna enfermedad, etcétera. Pero es muy importante empezar, como dice usted, doctor William, a tomar acciones y empezar a buscar una manera en que el resultado final siempre va a ser en beneficio para cada uno de nosotros. Fantástico, fantástico, así es, esa acción comprometida. Bueno, y avanzando en esta dinámica, entonces, digo, como médico, como neurólogo, allí se encontraría digamos, de la norma, por ejemplo, en algún rato, en una conversación de las tantas tertulias que hemos tenido aquí en casa y a que siempre es bienvenido, me ha contado que, por ejemplo, como que su propuesta no ha sido bien vista en la academia, en la asociación, por ejemplo, de neurología. ¿Puede contarnos un poquito, o sea, qué tipo de resistencia encontró y por qué más bien dijo, no, yo pues no sigo por ahí, más bien armo proyecto aparte? Bueno, yo creo que todo aquello que es nuevo, que no se conoce, genera un temor que es natural y posiblemente un rechazo.
Ahora, yo quiero hablarle a todos los que nos están viendo y es decirles, mire, hay una cosa difícil que tenemos todos, porque yo he sido paciente también, y es que cuando vamos a una atención médica, tenemos tres posibilidades ya planteadas en nuestra cabeza. La primera, que nos den una fórmula de medicamentos. La segunda, que nos den una orden para exámenes y saber qué es lo que tengo. Y la tercera, que puede ser o una mezcla entre exámenes y medicamentos o la orden para una cirugía. De hecho, a veces decimos, ¿y no será que operándome me curo más rápido? No hay operación para esto, doctor, para salir de esto más pronto. Esa idea de la medicalización de la atención en salud es lo que ha generado que hablemos del sueño. Yo soy un médico que en mi práctica casi nunca le doy al paciente medicaciones para dormir y el paciente sale molesto y dice, no, pero es que no me dio nada. Le digo, no, porque tenemos que saber primero cómo es el sueño en su caso, qué factores están influyendo, reconocer esos factores y después ver qué podemos hacer, porque todo sueño que sea inducido por medicamentos ya es un sueño artificial, no es un sueño natural. No estoy en contra de eso. Hay casos en los que vamos a necesitar usar fármacos, claro que sí, pero que eso no sea la meta. Entonces, muchas personas, colegas, no solo del área, sino de muchos otros sectores, me dicen, no, pero es que usted, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues si ya las cosas están ya dichas. Yo le digo, sí, es posible que yo esté equivocado. Yo no pretendo tener la razón. Lo que sí les digo es, hay un camino nuevo que yo estoy explorando y que lo he aplicado ya con mis pacientes en lo que yo llamo la entrevista, y es empezamos a buscar una manera nueva de entender esos problemas y de empezar a aplicar unas formas de mejora sin usar tantos fármacos, idealmente, y ojalá sin tener que recurrir a ellos. Y pienso que es un camino que las mismas generaciones nuevas, yo veo mucha gente joven, menores de 25 años, que son los que más eco hacen conmigo y con los que hemos logrado abrir un poco más el compás porque están dispuestos a tener una visión menos farmacológica y un poco más de análisis frente a los casos. Y eso creo que es lo que ha generado un poco de resistencia, porque no nos digamos mentiras, existe una gran labor de la industria farmacéutica que es muy importante. No vamos aquí a ponerle una bandera roja a nadie, pero pienso que no siempre la solución está en una fórmula, entonces estamos explorando medidas nuevas. O sea, significa que no es siempre conveniente a primera mano utilizar un medicamento, sin decir que no puede ser necesario en algún momento, y que en general se necesitan acciones más primarias, más actitudinales, y desde allí comienza el estilo de vida, ¿no? En un encuentro anterior que tuvimos, doctor, usted mencionó que, o sea, y hoy lo mencionó de primero, la importancia del sueño. Entonces, mencionó que era inclusive más importante que el comer, porque a menudo y hoy por hoy vemos que la cantidad de, inclusive los famosos youtubers, hablan por allí de la importancia del comer y entonces la fórmula, la dieta específica, que la dieta keto, la dieta X, la dieta mediterránea, etcétera, y hay controversia en torno a ello, pero realmente poco caso o ninguno le hacemos a la importancia de un dormir bien. Cuéntenos, doctor, por qué es importante y cómo podemos hacer para comenzar a dormir mejor. Bueno, mire, hay una cosa que usted dijo y yo lo he manifestado, dormir bien es más importante que comer. Yo soy un médico y cuando presento, y como vamos a lanzar dentro de poco nuestro programa en salud cerebral,
Yo no soy un youtuber, ni soy un influencer, ni lo aprendí en un diplomado. Yo llevo más de 30 años sentado escuchando a personas. He visto más de 130.000 personas y eso, si solo hiciera yo consultas de 20 minutos, son 2.600.000 minutos sentado y después salgo a analizar lo que vi. Entonces, yo les hablo desde la experiencia de un hombre que vive con su propio cuerpo, con su propio cerebro, que ha podido escuchar a más de 130.000 personas y que siempre les pregunto cómo está durmiendo. Siempre es una pregunta reiterativa. ¿Por qué? Porque así como usted necesita recargar el celular para poder que funcione bien, así como necesita recargar su termo de agua para que no le falte, así como necesita recargar energía a través de los alimentos en su cuerpo, la única manera saludable para vivir mejor es la recarga cuando estamos durmiendo. Dormir es lo que debería ser más importante, entonces no nos preocupemos por la casa y el auto que compramos. Cuando logremos vivir, preparemos una alcoba que sea espectacular, preparemos un lugar para dormir que sea un santuario y que sea el sueño la base para iniciar a recuperarnos. Por lo tanto, yo siempre, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, sea una persona de la tercera edad, siempre evalúo el sueño y eso es una cosa que me habla mucho a mí de cómo está la salud de esa persona. O sea, no es negociable que una persona no adquiere el compromiso por un buen dormir, ¿verdad? Eso es innegociable, eso es sí o sí. Y es la Fantástico. base para empezar, como si decir, vamos a hacer una sopita. ¿Y de qué es lo primero? La ollita y el agua, ¿cierto? Ya tenemos eso, prendemos fuego y arrancamos. Me encanta esa metáfora. Permítanme exponer desde mi parte médica integrativa profesional. Siempre también le pregunto a la persona cómo está el sueño y una persona que tenga, por ejemplo, diabetes, que tenga o padezca cualquier condición crónico-degenerativa, literalmente no va a poderse recuperar si es que no duerme mejor. Es vital la recarga y necesita horas adecuadas de sueño conjuntamente con el ejercicio. Entonces, dice que lo ideal es que nuestra alcoba se convierta en un santuario. O sea, es decir, que en vez de estar preocupados comprándonos el carro último modelo, que está bien que o sea, no está mal que lo hagamos si esa es la intención, pero está mal si es que además, mejor dicho, compramos el carro, pero no tenemos un buen sistema de sueño. ¿Qué elementos requieren entonces? Ya la habitación, supongo que el aire, que ojalá no tenga ruido, que sea oscuro. ¿Qué otros elementos requerimos, doctor? Bueno, tenemos que eliminar todo lo que sean contaminantes visuales, cuadros, repisas, cosas, porque cuando las personas tienden a no dormir, se centran en esos objetos y empiezan a distraerse, a llenarse pues de ideas y cuesta mucho más conciliar el sueño. Obviamente, cero televisor, el televisor fuera, el celular, ojalá lo dejamos en el comedor o en un lugar fuera de la habitación. Recuerden que el celular tiene una antena y tiene unas ondas y esas ondas llegan al cerebro y como mi cerebro tiene ondas y el otro también, el cerebro se trata de sincronizar, como de hacer lo que hace. Si tienen mascotica, si oyen que el perrito de la casa, si oye un perrito ladrar, ladra y después uno ve que hay 10 15 perritos de la zona ladrando todos sin saber por qué. Y así es como el cerebro se engancha con los equipos electrónicos. Importantísimo, la cama, un colchón espectacular, una almohada igualmente, una ropa de cama adecuada al tipo de clima donde vivimos.
Luz, no hay luz de techo, luz amarilla, como la que ven que yo uso en este momento, luz amarilla bajita, ojalá por debajo del nivel de nuestros ojos. Y yo sé que ahora usted, doctor William, tiene una sorpresa para darnos hablando de colchón y almohada, porque se puede aplicar tecnología ahí positiva. Y la otra cosa, lo importantísimo, hay que prepararse para ir a dormir. ¿Cómo se prepara uno para ir a una fiesta? Comer, ojalá, idealmente 3 horas antes de irnos a dormir, al menos dos, tomar una caminata y tratar de poner música suave. Ahora venden splash que uno los pone debajo de las cobijas y en la almohada y los frota con aromas que permiten que uno baja la luz, se cepilla, se pone la pijama, se tiende encima de la cama, hace ejercicios de relajación y a veces hasta uno se ha dormido sin siquiera cobijarse, porque todo eso lleva a un ambiente que el cerebro entra en esa etapa del dormir que es fantástica para estar bien. Esa idea está genialísima, doctor, toda vez de que a veces decimos, ay, me gustaría irme mejor a un hotel porque allá sí hay buen colchón y porque allá sí hay buena iluminación o porque allá hay silencio o porque allá hay olores ricos porque salen del baño, bueno, etcétera. ¿Por qué no? Entonces, usarlos en nuestra propia habitación. ¿Y por qué no? Pues aquí permítanme, amigos, permítanme conectarme un poquito con una parte, la parte, digamos, promocional. La sorpresa, básicamente, literal, es que la ciencia o la evolución nos ofrece tecnologías que nos permiten mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. No se me vaya, doctor, no se me vaya aquí. Voy a tener aquí un momentico acá, perdón, un ratico acá, no se me vaya, no se me vaya. No, estamos bien ahí. Entonces, mis amigos, eh, ustedes han sido invitados a conocer una información de enorme valor como la que nos está dando el doctor John Pablo Mesa, que es como un abrebocas al conjunto de acciones que nosotros podemos ejercer, donde se hace necesario un compromiso por nuestra salud y por nuestro bienestar. El doctor John Pablo nos hizo ya una exposición de cómo es la dinámica eléctrica y electromagnética, cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan nuestras células, absolutamente todas, desde una naturaleza biofísica, donde tiene que ver mucho los electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, en una dinámica interactiva que prende, apaga constantemente de acuerdo a los estímulos que se están generando constantemente, que dependiendo de el mantenimiento de esa naturaleza en equilibrio, pues vamos a vivir en bienestar o en malestar. ¿Cuándo en malestar? Pues cuando no tenemos ese buen sueño, cuando no hacemos el buen ejercicio, cuando no gestionamos adecuadamente las emociones, cuando nos alimentamos mal, cuando no nos hidratamos adecuadamente. Entonces, y eso que no hablamos o mencionamos otras cosas, ¿no es cierto, doctor? Como por ejemplo la importancia de la exposición al sol y la importancia del caminar o de conectarnos con la naturaleza. Antes de eso, ¿por qué es importante el sueño? Además, mis amigos, porque la idea es que por lo menos la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo y que lo ideal es que tengamos un tiempo de sueño 7, 8 horas al día. Entonces significa que si vamos a pasar la tercera parte de nuestra vida tendidos en una cama, así como queremos tener el super carro, pues entonces que sea en un super colchón y en una super almohada, que no tengamos ni el mínimo, ¿cierto?, de temor de invertir en tecnologías que apoyen a ello, ¿verdad? Entonces,
Sí queda grabada, claro, gracias, gracias por la pregunta. Espero que no tengamos problema ya en la regrabación y en subirla al YouTube. Excelente. Por ahí están haciendo comentarios del doctor John Pablo, cómo están, digamos, emocionados por su profesionalismo, doctor. Qué genial. Entonces, en este orden de ideas, mi doctor John Pablo y estimados amigos, existen tecnologías que apoyan esto, que apoyan la dinámica de la propuesta del doctor. Por ejemplo, ¿qué es lo que está tomando, doctor? Ahí, permítame mostrar, ahí veo que Tenemos nuestro squeeze tiene un haciendo squeeze, nuestra... tiene un dispositivo de agua que permite transformar el agua. No es la intención en este momento explicar a fondo, pero si vemos, tiene un magneto, tiene aquí un barril que tiene unos estructuradores que generan iones negativos, que generan unos minerales entre los cuales están el sodio, perdón, el potasio, el calcio, y eso le da una naturaleza eléctrica al agua, porque viene a ser un agua viva, reestructurada. El agua que nosotros consumimos, estimados amigos, no es la más idónea, no es la más apta, entre comillas, para apoyar el proceso óptimo de hidratación que nuestras células requieren. Y sí, así como, por ejemplo, requerimos gafas en algún momento determinado para poder mejor, necesitamos una crema dental para limpiar nuestros dientes. Mejor dicho, necesitamos tecnología hasta de papel higiénico, ¿cierto? Y que es bienvenida. ¿Por qué no darle la bienvenida a una tecnología que nos apoye para nuestra hidratación, pero también para mejorar la conductividad electromagnética del cuerpo? Veo que también tiene puesto ahí una manillita, un brazalete, como exactamente a este que tengo acá, donde hay una tecnología que la podemos ver aquí, una tecnología que tiene unos magnetos, una frecuencia de infrarrojo lejano, o mejor, un generador de infrarrojo lejano y otro generador de iones negativos. Pídale información, estimado amigo o amiga, a la persona que está escuchando esto por primera vez, pídale la información a la persona que le invitó a estar aquí para ampliarle de qué se trata esta tecnología. La buena nueva también está relacionada con que si tan solo nosotros nos exponemos a los rayos del sol en un tiempo adecuado, a unas horas adecuadas, pero también nos conectamos con la naturaleza, caminar descalzos sobre la tierra, sobre la arena, sobre la hierba, pues vamos a ganar mucho en capacidad eléctrica y en ayudar a compensar el desequilibrio de los electrolitos que hay en el cuerpo, porque vamos a ganar más electrones, vamos a neutralizar a los iones positivos que son nocivos para las células porque las oxidan, porque las inflaman. Entonces vamos a lograr una mejoría notoria y sobre todo vivir mejor y prevenir complicaciones. Dentro de ello, ahora aquí tengo, permítanme, tenía aquí, permítanme, aquí está. Tengo aquí este dispositivo para las personas que están por primera vez. Si no le han mostrado el video donde vemos a un perrito que mejora sustancialmente, prácticamente de manera milagrosa, podríamos decir que no es milagro, es ciencia aplicada. Tenemos aquí los magnetos, tenemos los generadores de infrarrojo, tenemos los generadores de iones negativos. Esta tecnología está impresa en distintos accesorios. Un sistema para reactivar la energía, un sistema para reestructurar el agua y un sistema para mejorar el sueño. Qué fantástico, donde hay almohadas y hay colchones. La buena nueva para nuestros amigos es que muy pronto, ya muy pronto,
esto lo podemos adquirir en Colombia. Ya la empresa que fabrica esto está a puertas de comenzar actividades en Colombia. Entonces, el mensaje es que se vuelva aspiracional, a que así como cada uno de ustedes quiso tener algún momento la fiesta de 15 años de su hijo, de su hija, quiso hacer esa gran celebración de cualquier momento que merecía celebrarse, y como quiso o aspiró a estudiar una carrera, y como quiso y aspiró a comprar una casa y un carro, pues que se vuelva aspiracional a tener un colchón y una almohada, comenzando por la almohada. Qué importante será, qué tal tener esta tecnología del doctor John Pablo, y para ir finalizando, tener tecnología que apoya el sueño como esta que les menciono. Pues mire, hay una cosa que tenemos que recordar, ¿no? Yo soy un hombre que no peleo ni choco con las cosas que hay, especialmente con la tecnología, en el sentido de todo lo que tiene que ver con trabajo y entretenimiento. Tenemos un gran contacto con equipos como los celulares, las tablets, los relojes electrónicos, computadores, televisores. Nos subimos en ascensores, en escaleras eléctricas, en autos que ya tienen funcionamiento eléctrico, y hay un flujo de iones positivos, y tenemos ropa sintética muchas veces que se carga. Entonces nuestro cuerpo absorbe todos esos iones, y yo digo que este tipo de elementos junto con el agua y, como decía el doctor William, exponerse a la luz del sol o caminar usando unas plantillas adecuadas o sin zapatos un buen rato sobre la hierba, va a ser como un pararrayos, como que toda esa energía que está sobre nadando, que se rebosa en nuestro cuerpo, se canaliza y se va por allí. Es como cuando está tapado el desagüe de lavaplatos y se logra destapar y toda el agua corre. Eso es lo que buscamos, y si lo hacemos aún durmiendo, va a permitir lo que queremos actualmente, y es el problema frecuente que hay, es que la gente duerme pero no lo hace profundamente. Entonces, al no dormir en profundidad, se despierta con cierta sensación de no haberse repuesto en la noche. Entonces, estas tecnologías ayudan a favorecer la profundización del sueño, y eso va a dar, como hablamos desde el inicio de esta transmisión, pues un resultado benéfico para todo, pero absolutamente todo el organismo. Fantástico, doctor. Bueno, y ya llegando al final de este programa, agradecerle, doctor, su participación, la exposición de sus puntos de vista, y pues también esa apertura que usted tiene al usar la tecnología, y en este caso esta tecnología que la estamos recomendando hace un buen tiempo y que en buena hora está a disposición de todas las personas, y que próximamente ya tendremos en Colombia. Por ahora tenemos que hacer un esfuerzo para quienes estén interesados. Conéctate con la persona que te facilite información para tener la posibilidad de traerla desde Ecuador y comiences a beneficiarte del uso de esta tecnología, quienes estamos en Colombia. Pero las personas, por ejemplo, que están en México, que están en Estados Unidos, ya pueden. De hecho, ya hay personas que han adquirido esta tecnología, estos colchones, y nos dicen que más que colchones son unas clínicas de sueño, unas clínicas en casa, porque la calidad del sueño pues es extraordinaria. Entonces, atentos, por favor, a la persona que le facilitó esta invitación para que le dé coordenadas de cómo adquirir esto. Ahora bien, doctor Mesa, aquí hay un par de preguntas. Dice, en el caso de un diagnóstico de paciente con Alzheimer, mujer de 87 años, donde el sueño está muy alterado y se le da mitad de quetiapina en las noches, ¿está dentro del manejo y sería
adecuado, dice así. Es un tema ya más de consulta personal, pero bueno, ¿qué respuesta nos puede dar, doctor John Pablo? Bueno, aquí en este caso, sin conocer los elementos clínicos, pues que están alrededor de la paciente, otras condiciones quizá de salud, ya aquí tenemos un cerebro que tiene una alteración en el cableado, permítame decirlo, como en los circuitos eléctricos, y eso ya deteriora el sueño eh, dentro o al interior de la estructura del propio cerebro. En esos casos, ya es difícil llegar a un sueño natural. En esos casos podemos hacer cosas como usar este tipo de medicamentos que se usan con frecuencia en los pacientes con este tipo de diagnóstico o enfermedad de Parkinson, pero también con una buena asesoría profesional se puede ayudar a que el paciente use dosis bajas y se puede, sobre todo a través de dieta, ayudar a que el paciente pueda usar menos fármacos y logre dormir mucho mejor. Aclarar también que muchas veces se usa la quetiapina porque no solo hay trastorno del sueño, sino también algunos trastornos de conducta. Estos pacientes a veces se levantan en la noche, se ponen inquietos, quieren salir de casa. Entonces, estos medicamentos ayudan también a controlar esas alteraciones conductuales. Por lo tanto, es frecuente que se formulen en este tipo de diagnóstico. Perfecto, gracias, doctor. Y además dice quien hace la pregunta, Sol Martínez, en el caso que mencionó, también ya está usando la tecnología de Nippon Flex, ¿no? Y que ha visto mejoría en equilibrio y en el bienestar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí dice alguien con el computador Lenovo, doctor Mesa, qué profesionalismo, y yo igual lo reitero también, una conferencia de calidad. Bendiciones, gracias por compartir los conocimientos. Quieren volver a escuchar, dice Cristina. Pati Fuertes dice, sí, hay una enorme diferencia durmiendo con la almohada Niponflex y el antifaz, que también nos estábamos olvidando mencionarlo, ¿no? Cuán importante es utilizar esta tecnología. Gracias, Pati, seguramente eres de México, ¿verdad? Bueno, ¿cómo actúa la tecnología en pacientes con epilepsia y en el caso de niños con autismo? Yo prefiero que estas preguntas, mis amigos, la hagamos por el interno, porque seguramente requerirá conocer más condiciones clínicas, ¿verdad? ¿O qué nos puede responder, doctor? Sí, en esos casos es difícil individualizarlo, especialmente porque las epilepsias pues son distintas, hay diferentes tipos de epilepsia. Entonces ahí no podríamos decir, pero lo que sí tienden a producir este tipo de tecnologías es que al reducir los iones positivos, reducen las frecuencias altas de disparo neuronal y por lo tanto reducen el riesgo y la presencia de los ataques o crisis. Entonces yo pienso que es una tecnología que sin medicamentos, como decía yo al inicio, puede ayudar y aportar positivamente a que el paciente tenga un mejor resultado. Y que en ningún momento, algo de mi experiencia también, va a generar, digamos, episodios o va a provocar episodios de convulsiones. Por el contrario, le va a ayudar notablemente con lo que el doctor acaba de decir, al reducir la carga de iones positivos, porque esta tecnología ayuda a suministrar iones negativos, miren, es decir, electrones que ayudarán a mejorar la conductividad eléctrica y a disminuir el riesgo y la probabilidad de disparos anormales. Obviamente con el adecuado manejo individual, ¿verdad? Dice Patti Fuentes, a mi mamá le ha ayudado muchísimo a dormir sobre el colchón, tanto para tener sueño profundo como para mejorar su memoria. Qué bonito, Patti. Gracias por compartir esa maravillosa experiencia. Bueno, mis amigos, gracias a ustedes por su participación, una nutrida presencia esta noche de miércoles 10 de septiembre. Queda una vez más en el historial. Vamos a grabar
mejor dicho, ya tenemos grabada y vamos a subirla a YouTube para que puedan no solamente volverla a mirar, sino también recomendar, con la seguridad de que llegará a buen destino. Un mensaje final, doctor John Pablo, para nuestros asistentes. No, invitarlos a siempre a tomar acciones para mantenerse saludables y los invito a unirse a la comunidad de Pablo Mesa Neurólogo. Vamos a tener como base nuestro canal de YouTube, Pablo Mesa Neurólogo, en Instagram y en Facebook. Muy pronto haremos el lanzamiento, es una sorpresa, no puedo traicionar a mi equipo de trabajo. Van a ver cómo vamos a presentar una nueva manera de ver al cerebro y entender el mundo a través de él. Así es que esperamos aportar y quedamos atentos, doctor William, a que nos invite nuevamente a que podamos hablar en este chat. Siempre es un placer, un gusto y un disfrute estar aquí con usted y con toda su audiencia. Siempre, siempre bienvenido y muchas gracias por su participación, ¿no? Buena vibra para todos. Siempre hablamos de la buena vibra, estar en sintonía, en la frecuencia correcta. Bendiciones, feliz noche. Chao, chao.